Hola amigos, Isabel Tudor, feminista. Bueno, sí, nos estamos refiriendo a la reina Isabel I de Inglaterra, Isabel Tudor, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. Isabel Tudor heredó el trono de sus hermanos, de el rey Eduardo VI y de María I de Inglaterra. Pero lo heredó porque a su turno ellos lo habían heredado de su padre Enrique VIII. Isabel Tudor se convirtió en reina de Inglaterra durante el siglo XVI, más o menos la segunda mitad del siglo XVI, y pues afrontó un reto bien importante que determinaría posteriormente el destino del mundo y un poco el germen de lo que sería posteriormente el Imperio Británico. Inglaterra pues era un país, digamos, no digamos de segundo orden, pero no era una potencia importante en Europa. Entonces estaba amenazada por otros dos países que sí eran verdaderas potencias en ese momento, que eran España y Francia. España pues estaba con el tema de la colonización de América, tenía, por llamarlo así, muchas riquezas y pues España prácticamente era el gran imperio durante el siglo XVI. Y la gran amenaza que sentía Inglaterra era que España los fuera a invadir. Entonces, pues esa situación los tenía un poco, digamos, preocupados a los ingleses y esa fue la situación más complicada que afrontó Isabel I. Ahora bien, habían dos caminos, digamos. El primer camino era un camino, digamos, de condescendencia, digamos, a través de matrimonios, alianzas, parar, digamos, esa avaricia o esas posibles invasiones que hubieran de Inglaterra de una manera un tanto, digamos, diplomática. Y por otro lado, estaba la decisión de enfrentarse directamente contra las potencias europeas continentales y convertir a Inglaterra en una nueva potencia europea. La decisión que tomó Isabel I Tudor y que determinó el futuro de su país y el futuro del mundo a posteriori fue la segunda opción. La segunda opción que tomó Isabel I Tudor fue de convertir a Inglaterra en una potencia, irse de frente contra las potencias continentales. Afrontó la posible invasión de España utilizando, digamos, una situación un tanto compleja que fue la de utilizar a los llamados corsarios y a los piratas para que le ayudaran con esa posible invasión que iba a haber pues de Inglaterra. Ahora bien, en esa época no había fuerza aérea, entonces la única forma de llegar a Inglaterra era por vía naval. Entonces lo que hizo Isabel fue utilizar lo que habían. Inglaterra tenía un montón de corsarios, piratas y pues tenía una armada, pero no se parecía ni de plano ni a la armada que tenía España. Pero utilizando eso y utilizando unas maniobras, lograron afrontar la invasión española. Desde ese momento, digamos que Inglaterra empezó a ser respetada por las potencias continentales y desde ahí, en ese momento, los países continentales empezaron a dar cuenta que invadir Inglaterra no iba a ser fácil. Precisamente por esa situación que parece frágil, pero que en últimas fue una posición estratégica y que después ayudaría a Inglaterra, después en las guerras mundiales, a afrontar pues la guerra con Alemania en la Primera Guerra Mundial y la guerra con Alemania también en la Segunda Guerra Mundial. Aunque ya en esas dos guerras pues ya había fuerza aérea, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. En esa época no había fuerza aérea, en la época de Isabel Tudor, y la única forma de llegar a Inglaterra era por vía marítima y ese avance fue el que aprovechó Isabel Tudor. Esa decisión de Isabel Tudor que uno podría denominar como kamikaze en ese momento, fue la que sirvió posteriormente para que Inglaterra se convirtiera en un imperio
y posteriormente en el Imperio Británico, tal vez uno de los imperios más importantes que ha conocido la humanidad en toda su historia. Eh, Fuera de la armada, digamos, en ese momento improvisada con piratas, corsarios, también Isabel utilizó un instrumento que sería uno de los instrumentos más eficaces con el cual los ingleses se hicieron al poder, digamos, al poder global, que fue el del espionaje. Isabel llenó de espías la Europa continental y esos espías fueron los que le contaron a Isabel qué era lo que iba a pasar y cómo debían prepararse. Y esa red de espionaje le sirvió a Inglaterra para ganar la Segunda Guerra Mundial, probablemente también la Primera Guerra Mundial, y hoy en día pues es uno de los servicios de espionaje más con mayor prestigio en el mundo. El germen de ese servicio de espionaje lo comenzó Isabel Tudor. Entonces, cuando yo hablo de Isabel I feminista, claro, obviamente el feminismo fue un movimiento posterior, más o menos hasta la década de los 60 o 70 ya en el siglo XX, pues en esa época ni de plano se hablaba del feminismo. Sin embargo, ya Isabel I, siendo reina mujer de Inglaterra, pues convirtió a Inglaterra en una potencia. Ese fue el gran aporte que hizo Isabel, ya que pues he hablado aquí mucho de hombres, de Bolívar, de Julio César, de Churchill, pero también hablar de mujeres. Y pues hablar de esta mujer tan importante para la historia, no solo de Inglaterra, sino del mundo. Isabel I Tudor. Después, la reina Isabel II de Inglaterra en el siglo XX, pues tendría el mismo nombre, por eso llevaría el nombre Isabel II, pero pues ya con otro apellido, con el apellido Windsor, pero pues esa es otra historia. Bueno, ojalá les haya gustado el tema de Isabel I Tudor. Chao muchachos, feliz día.